Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Martes, no te cases ni te embarques, quédate escuchando este programa de Charlando en Familia. Y ya arrancamos de lleno, Rodrigo. Te has venido todo colorado, ¿eh? Ah, me vine contra la envidia. Bueno, ¿sabés qué estaba pensando, Rodrigo? Cómo Dios utiliza determinadas personas para transmitir un mensaje de la palabra de distintos ambientes. Por ejemplo, me acuerdo que a uno de los profetas le pregunta, ¿tú eres profeta? Y él le dice, no, yo soy un boyero, yo estaba recogiendo el ganado, yo estaba cuidando ahí los animales y Dios me sacó acá y trae la palabra. O sea, era un hombre campesino, un hombre que no tenía quizás mucho estudio, pero trajo una palabra profética. Pero por el otro lado tenemos en el ambiente intelectual, por ejemplo en el Antiguo Testamento, por lejos, el rey Salomón. En el Nuevo Testamento vamos a tener a Lucas, un médico que evidentemente es un verdadero hombre de historia, mete todo en su cronología, quiénes eran reyes, quiénes gobernaban en Jerusalén, en toda esa zona de la Palestina. Y tenemos hombre que realmente manejaba y fue grandemente utilizado por la escolástica, que fue el apóstol San Pablo. Y hombres que tienen una forma de escribir muy linda, como Juan, al cual relata, por ejemplo, el Apocalipsis y los Evangelios según San Juan y sus cartas. O sea, Dios usa a hombres que podríamos decir intelectualmente muy preparados, y hoy le vamos a estar dedicando al rey Salomón, sobre todo el Cantar de los Cantares. Un libro que vos sabés que, Rodrigo, en la época medieval fue prohibido por obsceno. Es más, como no había mucho estudio de la palabra, a la gente le costaba enseñarles, los religiosos de aquel entonces, que el Cantar de los Cantares, si bien tomaba la figura de un hombre y una mujer que se aman, que puede ser muy bueno para un matrimonio, pero también representa el amor de Cristo por la Iglesia y la Iglesia para con Cristo. Entonces tenemos que entenderlo, cómo Dios usa a esas personas que con su lenguaje manifiestan lo que Dios quiere transmitir, porque esto es muy importante. Como estos libros son de orden profético, tenemos que entender que atrás está la palabra de Dios, que tiene que traer un mensaje a través de distintas personas que fueron preparados para esto. Y en este caso el Cantar de los Cantares, que es una belleza, una hermosura desde el punto de vista literario también, porque no solamente el Cantar de los Cantares, sino Eclesiastés y Proverbios, evidentemente tiene una riqueza literaria. Así que de este tema es de lo que vamos a estar hablando, Rodrigo. Mirá, una de las cosas que tenemos que destacar es que nosotros conocemos la traducción en español. Y Claro. Eso cambia muchísimo. Porque yo no Claro. sé cómo son las rimas de este libro en el lenguaje original. Que a veces, por ejemplo, cuando vos lees la poesía, cuando vos lees algunas cosas así, Sí. influyen, por ejemplo, las terminaciones para que siempre haya Sí. una forma que suene agradable. Eso es imposible al traducirlo. Al traducirlo. O sea, por ejemplo, vos lees determinadas canciones musicales y vos te das cuenta que hay una producción en su escritura que obviamente al traducirse de una traducción, ¿no? Porque obviamente estos ya no son los originales, van pasando los años, por más que fueron muy estrictos. Sin embargo, al pasar al español, obviamente se pierde ese entorno literario que obviamente, por ejemplo, más notorio, por ejemplo, en el libro de los Salmos, que no tiene esa rima que tal vez tenía el hebreo original en que fue escrito. Ahora vos estabas hablando de la música. La música sí puede llegar a permanecer porque a través de los siglos la música oriental ha tenido esa cadencia de tonos menores, que podríamos decir que las canciones que producía los Salmos David
creo que originalmente todas esas músicas que hoy se han hecho a través de los coritos fundamentalmente y todo, manejan una cadencia de músicas basada en tonos menores. Sí, pero la letra, yo hablo de la letra. Claro, la no, en este caso la letra, porque la música de es más fácil. Por ejemplo, hay muchos Claro. salmos que se han traducido y se cantan en nuestras iglesias hoy. Pero Sin no em- con la métrica de la métrica del hebreo original. del hebreo original, exacto. Que eso se pierde por la traducción y por la combinación de palabras. Entonces, para el área literaria es muy importante los que lo han estudiado en su dialecto original. De cualquier manera, salvo en el último siglo, te diría que el arte siempre estuvo asociado Sí, sí. a la adoración a Dios. Por personas que fueron o no fueron creyentes, eso también es importante entender, porque, por ejemplo, encontramos en el Renacimiento una vuelca de pintores y escultores que muchos de ellos ni siquiera eran cristianos, pero lo hacían porque había un montón de dinero y bueno, si hay que dibujar a Jesús en una cruz y hacer una buena obra de arte, lo hacemos con excelencia, más allá de las creencias o convicciones que tuvieran. Entonces, cuando vos miras, sobre todo después del siglo V, cuando la iglesia empieza a tomar un protagonismo que tiene que ver con el poder político asociado, todas las esculturas y todo se dejó. Lo que encontrás antiguo, como podrían ser imágenes a cera, Venus, según los diferentes países en donde estaba la cultura, y se empiezan a universalizar hacia el cristianismo. Entonces encontrás que el arte empieza a tener un vuelco muy importante en el cristianismo. De hecho, por ejemplo, a mí una de las historias que me gusta mucho es la historia de Van Gogh, que hoy es uno de los pintores más reconocidos. Sin embargo, él originalmente quería ser misionero y llegó a ser misionero creo que 1 año o 2. Y dijo, esto no es lo mío. Esto no es lo mío, empezó a pintar y bueno, hoy se habla de la importancia que tiene este hombre en el arte, específicamente en las pinacotecas. Entonces vemos el arte siempre asociado. De hecho, muchas de las canciones clásicas que hoy escuchamos y estamos acostumbrados a decir, bueno, estos son canciones clásicas, tienen que ver con un tema de alabanza a Dios, de adoración a Dios. Te voy a decir algo. Hoy yo estoy de mañana me levanto y a veces escucho música clásica. Hoy estuve escuchando a Juan Sebastián Bach, creyente, Vivaldi creyente total. Vivaldi hace las 4 estaciones, Juan Sebastián Bach hace determinados temas, Händel hace el famoso tema del Aleluya, que fue muy criticado en aquel momento porque decía, ¿cómo puede haber una música que lo único que diga la letra es Aleluya, Aleluya, Aleluya? Y bueno, tenemos que hacer recordar también que para el pueblo judío, por ejemplo, le estaba prohibido hacer lo que vendría a ser las pinturas y también lo que son las esculturas. Uh-huh. Sí la poesía y sí la música, pero no, esas no, porque llevaba a la idolatría. Exacto. Sin embargo, en la época, no sé si será producto de la gracia, sobre todo en la época medieval y renacentista, no había pintor que no pintara la Última Cena, la Pasión, el nacimiento de Jesús, y fue parte de todo lo que hoy día tenemos como un arte clásico en nuestras pinacotecas. Pero lo importante es que Dios usó todo esto. Y fíjense, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, con una poesía extraordinaria. Voy a marcar algunos pasajes bíblicos de todo ello. Por ejemplo, había una canción que nosotros cantábamos que dice: yo soy la rosa del Sharón y el lirio de los valles. Qué hermoso es poder traducir o interpretar el rey Salomón para hacerle entender a la gente una rosa que hay en el desierto de Judea, que es la rosa del Sharón, que es una hermosura. Vos imaginate en un desierto que aparezca una rosa. Es algo que rompe la vista en medio de todo su colorido. Pero también aparece lo otro, que es el lirio de los valles. Y entonces representa al Señor con una rosa y con un lirio. Que incluso Jesús después va a hablar que nosotros valemos más que los lirios de los campos, utilizando, incluso él cita a Salomón como un ejemplo. Entonces,
quería tocar todos estos temas porque nos encierra algo espiritual tan interesante y tan lindo de leer. El otro pasaje que a mí me encanta en el Cantar de los Cantares es ese, dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma, la paloma mía, la perfecta mía. Y aquí estamos hablando de los creyentes, que hay muchísimas formas yo creo que Jesucristo, pero también lo mezclan con otras realidades y dice: yo me considero cristiano, pero a mí me gusta que me tiren las cartas. El otro dice: yo miro las estrellas y al mismo tiempo creo en Jesucristo. Hay una mezcolanza muy grande, pero cuando está hablando de la paloma mía, la única, la que cree en Él, y aquí no estamos hablando ni de denominación ni nada, sino estamos hablando de aquel creyente que cree en Jesucristo por encima de todas las cosas. Entonces es una hermosa palabra que hoy queremos compartir a la audiencia, porque son libros que a veces no se leen mucho. Generalmente, claro, yo entiendo que lo principal es tener claro la vida de Jesucristo en los evangelios, pero cuando uno empieza a leer estos libros que son históricos o los libros que son poéticos, como Job es uno. Se dice que Job es el primer libro escrito del Antiguo Testamento. Sí. Y contiene una enseñanza y un debate filosófico de lo que es la vida, de lo que son las realidades que estaba viviendo un hombre sufriendo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tomar este libro, la Biblia, no solamente desde el punto de vista de la fe en la creencia, sino disfrutar de una excelente literatura. Y doy con testimonio de todo esto, de que han habido miembros de nuestras congregaciones que han aprendido a leer a través de la Biblia. Yo tenía un caso muy, muy lindo en la iglesia de Punta Rieles de un hombre que era analfabeto. Y entró en el ejército, y por ser analfabeto, que le va a tocar soldado raso, pero aparte le tocaba lo peor de todo, que era ser centinela. Estar 8 horas, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, en un lugar parado, vigilando todo, es uno de los trabajos peores. ¿Pero por qué? Porque no sabía leer ni escribir. Él se convierte a Cristo en medio de una necesidad, tratando de mantener los hijos y toda una situación familiar difícil. Y me acuerdo que un día viene y nos dice: quiero comenzar el Instituto Bíblico MISPA de Estudio de la Palabra, pero no sé leer. Pero nosotros sabemos perfectamente que la gente que no sabe leer tiene una muy buena memoria, compensa una cosa con la otra. Entonces le dijimos: bueno, vas a empezar en primero, no vas a poder leer, pero vas a escuchar. Y bueno, ahí comenzó. Pero una muy buena compañera de clase que tenía le dijo: yo te enseño a leer. ¿Y qué utilizó? La Biblia. O sea, empezó con el método de empezar a estudiar la Biblia. Por supuesto, tuvo que empezar con las letras A, B, C, enseñarle el alfabeto, hacerle escribir las letras, pero después le fue enseñando con la Biblia. Este hombre captaba, no solamente a la altura de los 2 o 3 años que ya llevaba en el instituto, empezó a tener un lenguaje muy especial que era muy diferente al que tenía ya en Punta Rieles. Claro, el encargado de la cárcel un día lo llama y le dice: mire, yo tengo que hablar con usted porque yo he visto en estos últimos 2 años un cambio enorme en la forma de hablar, en la forma de conducirse. Usted habla con un lenguaje que no es común. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice: bueno, yo estoy estudiando la Biblia, aprendí a leer y a escribir. ¿Ah, sabe leer y escribir? Sí. Bueno, mire, le voy a ofrecer un cargo muy importante. Lo voy a ascender de cargo porque yo necesito un secretario que me atienda el teléfono y me apunte quiénes son las que llaman. Y necesito una persona que tenga buena forma de expresarse idiomáticamente con la gente y que tenga un cierto nivel cultural. Y usted lo tiene. Entonces, conclusión, ascendió a cabo, después llegó hasta sargento. ¿Por qué? Por estudiar la Biblia. Y entonces era increíble, un hombre que no sabía leer y escribir, que en poco tiempo él hablaba y daba mensajes sobre el Cantar de los Cantares, sobre Eclesiastés, y a mí me impactó todo eso. Y no solamente el caso de él, hay muchísimos casos. De hecho, la evangelización en América Latina, hecho por los jesuitas en un principio,
les enseñaban a los indios a leer y a escribir y utilizaban mucho la Biblia. No los jesuitas de Europa, que son totalmente diferentes, ¿no? Los jesuitas que vinieron acá a América y generaron centros culturales muy importantes. Yo tuve la oportunidad de estar en Misiones, por ejemplo, que quedan las ruinas de un lugar que era espectacular, donde lo manejaban también los jesuitas, y fueron de una gran influencia para los indígenas de acá de América, enseñándoles, y muchos de ellos utilizando la Biblia. Sí, obviamente la Biblia te trae una cultura general y hace que las personas mejoren su léxico en estos tiempos. Y justamente, sabes que es un tema muy importante, el tema del léxico. Justo el fin de semana pasado estuve hablando un poquito sobre ese tema, porque si vos mirás, la primera acción del Espíritu Santo es unificar los léxicos. Si te retrotraes al libro de los Hechos, cuando el día de Pentecostés, el gran milagro que fue, que hablaran en los idiomas que las personas, claro, que venían de diferentes partes del mundo. Y por eso hay un debate muy grande en estos tiempos sobre la Biblia, el léxico que se tiene que usar. Tengo varios amigos que me escriben. Yo en este momento... Vos arrancaste para una versión más popular, que sí, se puede entender, me parece sí, lógico. Lo que pasa es que los idiomas nos alejan o nos acercan a las personas. Sí, totalmente. Entonces, me parece que hay versiones que son más latinoamericanas. O sea, más mejor dicho, de cono sur, más específicamente de acá abajo, que es otro idioma, o que es el mismo español, pero con otros dialectos con Centroamérica y España. Vos lo escuchás, las españoles, y tiene otras cosas. Entonces, es tan importante la cultura. De hecho, si vos mirás Pablo, que es una de las personas más cultas y más interesantes de analizar cómo predica el Evangelio, una de las cosas que hace cuando llega a Grecia, no lo desculturiza al Evangelio, sino que él dice, les voy a hablar de ese Dios no conocido. Y empieza a traer un mensaje, ¿sí?, en medio de filósofos, en medio de una cultura griega que era muy demócrata y debatista, porque se debatían todos los puntos. Y muchas veces en los escritos de Pablo se hacen referencias a poesías y cosas que se usaban en la época, ¿no? Entonces me parece que tenemos que entender eso de enriquecer nuestro idioma. Por más que hoy, si hablas con alguno de los gurises, me pasa mucho en el cerro, cuando llegan gurises nuevos y eso, no les entiendo mucho lo que dicen, porque tienen otro dialecto, tienen otra forma de expresarse. De cualquier manera, la Biblia te culturiza, porque te habla de cosas que enriquecen tu idioma español. Y obviamente eso se nota muchísimo. A mí me pasaba con mis hijos también, acostumbrados a estar siempre en iglesia, con otro dialéctico que no es de la calle, tenían otra forma de hablar, que muchas veces nos dijeron, ¿qué les enseñan a tus hijos? ¿Por qué hablan así? Y bueno, creo que la influencia de nosotros estar casi todos los días en la iglesia, escuchando mensajes y no decir malas palabras, por ejemplo. Decir malas palabras, y aprender otro vocabulario, porque en la época de mis hijos la Reina Valera del 60 era como el pan nuestro de cada día. Entonces te abre el espectro, te enriquece. De hecho, por ejemplo, una de las críticas que se le hacía hace varias décadas atrás sobre la Biblia Dios habla hoy, era que decía, no, es un léxico muy vulgar, muy común. A mí me gustaba yo también, porque no entendés. Vos es una parte y complementás con la otra. Por ejemplo, estamos acostumbrados, no se pone una lámpara debajo de un almud. Almud no lo utiliza nadie en América. Ahora, si vos le decís bajo una mesa, todo el mundo lo entiende. Sí, pero la crítica era eso. Sí. Y yo creo que eso también tiene que ver, por eso tantas versiones que hoy hay, de tratar de llegarse al idioma donde estamos manejándonos, porque obviamente eso hace que la gente lo entienda o no lo entienda. Entonces, ver ese tipo de cosas también de cualquier manera te culturiza, porque vos empezás a hablar
Jesús hablaba mucho en parábolas y empezás a entender el léxico de las palabras, el doble sentido bien aplicado, no hay que el vulgar ese que escuchamos y que nos lleva a hablar mal. Me parece que el arte también comunica muchísimas cosas. Y hoy los artes son diferentes, son nuevos y tenemos que aprender a escucharlos, aunque a veces no nos guste o difieramos en la forma que lo hacen. O yo qué sé, hace un tiempo atrás, allá el grupo de jóvenes decidió hacer ¿cómo es? Llevar a un muchacho que canta, improvisa en el momento, rap y todo eso, sí que es muy diferente. Y terminó acercándose jóvenes, claro, que terminaron hasta cantando ahí en el momento. Y es su forma de arte, ¿no? Sí, porque el arte va evolucionando. Porque el arte, si bien me parece hoy, eso es una impresión mía, me parece que el arte de la escritura está un poco devaluado en este 2020. Sí. Me parece que como que el arte que me ha tomado más protagonismo tiene que ver con la música. Mismo la pintura no está en su mayor auge debido a que aparecieron. Sin embargo, ha surgido un arte nuevo que es muy importante y es el arte de la fotografía o del video. Sí, la fotografía es muy impresionante. He visto cada exposición acá en las calles, en las plazas se hacen y realmente yo me quedo viendo y te transmite mucho una buena fotografía. Pero me parece que como la fotografía corre más a través de los celulares claro. Me parece que es un arte que ha pujado mucho más. Y de verdad tengo, por ejemplo, el presidente de nuestra organización, Juan Luis González, es pintor y siempre está pintando, sí. Pero me parece como que es un arte como que ha quedado un poco relegado con respecto a la nueva tecnología, donde todos vemos videos, donde todos vemos fotografías o afiches que se hacen, o el arte de los memes nuevos Bueno, volviendo a ese tema, yo estaba mirando ahora, por ejemplo, cuando vos te metés en internet, en WhatsApp, en todo, sobre todo el lenguaje de los jóvenes ha variado enormemente y a veces se utilizan mucho los puntos. Y la verdad que digo, ¿cómo hago para entender este mensaje? A veces traducímelo, se lo damos a un joven, decímelo porque no entiendo qué me quiso decir. Nosotros tenemos el clásico que en paz descanse, que es el precursor de todos los mensajes simplificados que aparecen en la funeraria. Pero fuera de eso, ahora en internet aparece una cantidad de puntitos y letras que vos decís, ¿qué quiso decir con esto? Sí, o el DTV, Dios te bendiga también. DTV, ahí está. Eso es parte ya como muy asumido. Entonces, me parece que es todo un tema. Ayer, y lo dejo porque ya tenemos que ir a una pausa, me llamó un amigo y me dijo: te iba a mandar un mensaje escrito, pero como después los mensajes escritos se entienden según la forma que lo lea, prefiero hablar contigo. Mandate el audio. Sí, porque donde vos mandás hablamos del idioma español. ¿Qué tal? Si vos no le pones un símbolo de pregunta, ¿qué tal estás vos? O sea, cambia totalmente los sentidos. Entonces, y más que hoy en las redes sociales se escribe muy mal, pero muy mal, cambian los sentidos por falta de acentuación, de cómo se escribe, de símbolos, por ejemplo, de exclamación, de preguntas, cambian los sentidos y no estamos acostumbrados a eso. De hecho, tu mamá era una persona que hacía el arte de la declamación. Declamación, sí. Entonces estaba acostumbrada a interpretar las poesías. Cosa que me parece que hoy es como que se ha quedado. Me parece que ese tipo de arte son los artistas que cantan, o trovadores, o arte más callejero, más urbano, por decirlo de alguna manera. Pero ahora sí tenemos que ir a una pausa. Vamos a un corte, escuchaste un tema musical. Y en la segunda parte vamos a seguir refiriéndonos a cierta parte del mensaje de la palabra del Cantar de los Cantares. Charlando en familia. Charlando en familia. Y seguimos con este programa de Charlando en Familia. Y me quería recordar de algo muy, muy anecdótico.
que pasó con José Negrón, al cual si lo está escuchando le mando un saludo grande. Él venía hace 25 o 30 años acá y todavía el tema del lunfardo, que es un idioma mezcla de italiano con formas y costumbres del Río de la Plata, había de hecho de ese idioma que tenía que ver mucho con el tango y con la milonga. Y me acuerdo que él dijo, yo quiero contextualizar la Biblia y quiero hacer una versión en ese estilo. Me acuerdo que había dicho, me quedó esta frase que dice, y vino Jesús y junó a una germu. y claro, nos reíamos como locos porque, claro, nosotros acostumbramos, imagínate predicándole a la gente. Quizás hubiera tenido un buen resultado en algún lugar suburbano. Pero, volviendo a esto de la palabra, yo creo que, como vos decías, Rodrigo, es muy interesante las diversas versiones que hay acerca de la Biblia. Y yo creo que el apóstol San Pablo, que era un hombre muy dúctil para todas las cosas, vos nombrabas en la primera parte que en Atenas él cita poetas, habla de filosofías que pasaban en esa época, a los cretenses le habla también de sus poemas y su cultura, pero yo creo que también después él tenía su tono popular frente a la gente. Entonces, a mí me produjo un impacto muy grande cuando yo me convierto. Empiezo a leer la Biblia, evidentemente el lenguaje bíblico, como decía en la primera parte, se te empieza a meter y a veces empezás a compartir palabras que no son los comunes. Pero en un determinado momento acompaño al pastor Manuel Aquino a la cárcel en aquel momento de lo que es Punta Carreca, donde está el shopping. Y yo me di cuenta que estaba escuchando a un pastor que previamente estaba hablándole a los presos, que había ido con su clásico atuendo de un traje negro oscuro, camisa blanca, una corbata, y le hablaba en un lenguaje muy bíblico como se usaba en la congregación. Y yo miraba a los presos y muchos estaban distraídos, se miraban a unos y a otros. Como ir a una reunión en una iglesia, en una cárcel, es la salida. Porque hay gente que no puede salir, pero dice, voy a la iglesia, le permite estar una hora y por lo menos después puedes compartir con tus amigos, compartir ahí y salir del ambiente. Pero yo me di cuenta que yo tenía que cambiar mi lenguaje. Cuando me hacen cargo de la obra en ese lugar, yo cambio totalmente mi atuendo en primer lugar. Nunca no usé ni corbata, salvo un saco, una campera, fui con unos jeans y mi lenguaje era totalmente diferente al que practicaba en la iglesia. Hoy día lo sigo haciendo porque de hecho voy a veces a tener mensajes a gente que está, por ejemplo, en restauración de drogas. Estoy ahora, la semana que viene estoy yendo a otro centro a compartir la palabra. Y con los muchachos tengo que cambiar el lenguaje y hablar en otros términos porque si no, no va a prestar atención y van a encontrar una persona como anticuada, una persona que no está dentro del ambiente. No llegás. No llegás a la gente. No llegás. Entonces, yo creo que, por ejemplo, incluso voy a tocar un tema muy importante que ha cambiado el tema de cómo conducirnos a través de la televisión o Facebook o YouTube. Si yo en este momento nos viniéramos acá de traje, camisa, corbata y diciendo, hoy vamos a hablar la poderosa, extraordinaria, sublime palabra de Dios y voy a leer la Biblia, la gente sacando alguna parte de una generación, sí, va a haber un rechazo. Nosotros estamos tratando desde hace 21 años con este programa de Charlando en Familia, hacerlo la forma más natural posible, con una terminología que la gente lo pueda entender, y de ahí el resultado que hemos tenido, que nosotros hemos sido de influencia en otros lugares para hacer un programa más al estilo de lo que es un programa más directo con la gente, utilizando nuestra forma de ser, nuestro lenguaje, incluso nuestra forma de vestirnos. Entonces eso llega mucho más que una cantidad de gente que no se han dado cuenta y siguen dando mensajes de 1 hora de corrido, sin pausa a veces, llenando de textos bíblicos y que cada vez tiene menos audiencia. Vos que estudiás marketing, Rodrigo. Mirá, obviamente nunca hay algo que sea estricto. Porque hoy vengo estudiando muchas cosas. Estudio la gente que tiene éxito. Y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención es el pastor Dante Gebel. Sí. Me encanta escucharlo. Pero ¿lo viste cuánto predica en internet?
1 hora 20. Sí. Pero es muy atractivo. Es muy atractivo. Es muy atractivo, por eso te digo. Sí. O sea, pero si me guío por el marketing, Es un don muy especial. o sea, si me guío por el marketing y los estudios analíticos que hablan, 30, 45 minutos sería lo que la gente puede retener y escuchar. Sin embargo, no dejo reconocer que a él lo miran más de 500.000 de personas cada domingo, entre los que ven en el momento y los que después lo siguen viendo por YouTube, Facebook, etcétera. Entonces, uno de sus antecedentes es su maestro, Walter de Cuadra, porque tuvo varios maestros, pero el primero fue Walter de Cuadra. Lo puedo escuchar 3 horas de corrido sin parar y quedar prendido escuchándolo. Son excepciones, ¿no? Por Son eso te digo, no, si bien hay todos estudios y el marketing te dice qué es lo que funciona y lo que no funciona, siempre hay excepciones. Claro, no, esos son excepciones. Dante excepciones. Walter de Cuadra son excepciones. Excepciones, gente que te cautiva, gente que por su mensaje te trata. Entonces, vos son como que sí, ¿cómo lo hace? ¿No? O sea que tienen ese don, ese carisma para hacer las cosas. De cualquier manera, estamos todos de acuerdo que el lenguaje que tenemos que usar es un lenguaje que tiene que ver con las realidades del lugar donde se tiene que llegar. A nivel de música, por ejemplo, eso también incide muchísimo, ¿no? Si, por ejemplo, cuando vienen los puertorriqueños a las iglesias nuestras, nos dicen, pero acá le falta unas tumbadoras, dominicanos, venezolanos, cubanos que los tenemos acá. Claro, vos acá en el culto de inmigrantes que tenés los jueves. Mañana tenemos, no, hoy es martes. El jueves tenemos culto de inmigrantes y yo vengo con todo placer porque cuando empiezo a ver a Pedrita o a Luis en las otras reuniones tocando las tumbas. Ya lo tiene adentro. Y yo disfruto, me encanta porque nosotros vamos a esos lugares. ¿Entendés? Tiene otro. Y la música tropical que está de moda. Sí, entonces tiene una forma de llegada que a veces no lo llegan con otras cosas. De cualquier manera, hay una cosa que yo quiero dejar clara. Sea la versión que sea, la Biblia es eficaz y es penetrante, siempre hay una palabra que te va a romper algo en tu vida para cambiar, para transformar, para desarrollar cosas, sea la versión que sea. Lo que sí me parece que hablando, que es lo que venimos hablando hoy, un poquito de arte y la Biblia, ¿no? El cristianismo, como dijimos en la primer media hora, introduce dos tipos de arte que en el Antiguo Testamento estaban totalmente vedados, que es la pintura. Y no hay cosa, yo no soy muy amante de la pinacoteca, he estado en museos muy hermosos, a mí de los últimos que estuve fue el Metropolitan de Nueva York, que tiene obras de todo tipo. Creo que con el correr de los años por lo menos lo estudio, lo miro, busco información en Google que te ayuda a comprender un poco las diferentes ramas de la pinacoteca y te transmiten un montón de cosas. A mí hay cosas que me marcaron de cómo, por citar un pintor uruguayo que es hermoso, que se dedica mucho a la realidad histórica del Uruguay, estoy hablando de Blanes, cómo logra a través de un lienzo, a través de luces y sombras, que es la corriente que él trabajó muchísimo, la profundidad en algo que es plano. Bueno, a mí me gusta otro populachero que fue Figari. Figari, Figari al candombe y la fiesta, era populachero. Sí, pero sin dejar de tener un arte extraordinario, ¿no? Figari. Exacto, entonces vos entras a ver esas personas y transmiten cosas con su arte. Lo mismo Juan Zorrilla San Martín, con sus anotaciones. De hecho, una de las traducciones de Uruguay se le atribuye mucho a Zorrilla San Martín, el famoso Uruguay. ¿Qué significa? Río de los pájaros pintados, tiene que ver con la poesía de Zorrilla de San Martín. Tenemos que nombrarme gente uruguaya, Juana de Ibarburú, personas que han influenciado muchísimo el arte
y que también se refleja después en nuestro cotidiano vivir. Y como escultor, Zorrilla San Martín también. Zorrilla San Martín le hizo una escultura a mi padre, que está en el Museo del Prado, medio cuerpo, extraordinario, lo conocí personalmente. Y una belleza hablar con ese tipo de gente. A mí me encantó, yo nací en un ambiente muy intelectual, pero eso no me quita ahora, como convertido en Cristo, de saber manejarme, o bien manejando estos temas que los conozco, pero aparte ir a la parte literaria de, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, el Cantar de los Cantares. Incluso te digo más, hay una diferencia muy grande en la forma que expresa como profeta Isaías las cosas, que de pronto Ezequiel o de pronto Sí. Jeremías. La palabra que trae Isaías es una belleza escucharlo. Es más, hay gente que le ha puesto mucha música Sí. a, Sí. a los temas de... Yo de hecho a Isaías 58 le puse música y es una belleza la forma que él puede transmitir la naturaleza y todo para dar una realidad espiritual. Sí, totalmente. Ezequiel es mucho más detallista, Sí. más y Isaías es más poético. Más poético, sí, Más a mí poético. me encanta ese. Sí, sí, es más poético. Bueno, El de quinto hecho, evangelio. de hecho, si vos mirás los evangelios, el de Mateo y Lucas, por más que cuentan las mismas historias, son totalmente diferentes. Bueno, cada evangelio tiene una rama diferente y apunta a diferentes cosas. Pero hay mucho debate sobre el artístico. Y está bueno que hayan artistas dentro de las iglesias, está bueno que hayan gente que sea artista y que cante en escenarios mundiales. Mira, yo voy a hacer referencia a dos contemporáneos que me gusta muchísimo y que lograron, ellos vienen de una carrera musical. Hablo, por ejemplo, de Juan Luis Guerra, hablo de Ricardo Montaner, Sí. que ya venían con su carrera desarrollada hasta que en un punto se encuentran con Dios. Siguen tocando sus canciones que los hicieron famosos, pero ahora te ponen canciones Las abejas, con mensajes, cristianos. la gloria de Dios, La por gloria de ejemplo, Dios, en el por caso ejemplo. de Montaner, con su Tremendo. hija Eva Luna. Entonces, vos entras a... Ahora Eva Luna está de otra línea ahora, ¿no? Sí, pero ninguno de ellos niega su fe. Sí, su fe, eso es importante. Y en medio de sus conciertos meten cinco palabritas de Jesús. Hacen una referencia. Obviamente no dan un sermón. Hubo un periodo que no estoy de acuerdo para nada, pero en un determinado momento, hace unos 40, 50 años, si vos te convertías a Cristo tenías que dejar todo lo que sea esa música, no podías hacer deporte. Los hacías renunciar. Hoy día, gracias a Dios, que tenemos futbolistas y atletas que dan testimonio y se le abren las puertas enormemente en el deporte para poder compartir la palabra, practicando el deporte que siguen haciendo, sin haberlo dejado de hacer, ¿no? Claro, entonces el arte genera conflicto, genera amor y odio. Me gusta, no me gusta, es una porquería lo que estás haciendo o es grandioso, porque también hay gente que puede decir, mira, a mí no me gusta Cantar de los Cantares, no lo entiendo, no me gusta. Es muy rebuscado. Para mí es una relación de dos personas que se aman y vos le podrás buscar un simbolismo de la iglesia con el Señor, pero para mí, si yo lo leo textualmente, de hecho, la Biblia se estudia, o se estudiaba, creo que ahora no se está estudiando mucho, o no sé, pero como obra literaria. Claro. Yo lo estudié en el liceo, en secundaria lo estudié. Entonces, lo podés tomar, Cantar de los Cantares, como una historia de amor. Sí. Perfectamente. Podría ser una obra de Shakespeare perfectamente. Entonces, me parece que a veces no se valora el arte dentro de las iglesias. O diferentes artes son como más dejado al costado. Voy a tocarte un punto a ver qué pensás sobre este tema, porque en un determinado momento se abrieron mucho las puertas a nivel de las iglesias en el mundo de ir a conocer la tierra prometida. Se hicieron excursiones de todo tipo. Yo recuerdo que por el año 86 tuve mi primera experiencia en Israel y me llevaron al lugar donde un teatro donde se practicaban, donde enseñaban o por lo menos tenían una cantidad de obras de danzas hebreas.
Y cuando vos te vas a la historia de eso, dice, no, todo esto viene de una tradición que viene de la época del rey David, cuando David danzaba. Entonces me vi un espectáculo extraordinario de danza. Ahora lo que pasan los años, y 20 años después se empieza a introducir la danza o las coreografías dentro de las congregaciones, muy discutido hasta hoy día. Hay gente que está a favor y otros en contra. Pero hay algo que me he dado cuenta. Si bien en un determinado momento puede llegar a traer una distracción sobre el tema central que es la palabra, pero por el otro lado también ha involucrado muchísimos chicos y muchísimos jóvenes y adolescentes que han encontrado en la práctica de este tipo de temas, porque recuerden, esta corriente que era normal en Israel, porque de hecho los casamientos de la gente secular siempre iba acompañado con este tipo de danzas, el cantar el Habanaguira que se cantó en un determinado momento, los músicos rockeros en el Uruguay en los años 65 teníamos que saber el Habanaguira por si te invitaban, si te contrataban a una fiesta de judíos, y el Habanaguira se le había dado un tono rockero que pegaba perfectamente, pero con el correr del tiempo hoy día tenemos gran cantidad de congregaciones que acuden al tema de la danza y que es lo que viene del resultado de lo que es Israel. Entonces eso ha traído también grandes confrontaciones y yo me he dado cuenta que la danza es un arte. Porque si vos entras a mirar sus coreografías, sus vestuarios, tienen que ver con un arte. El arte es el reflejo que le da el hombre a las circunstancias para tratar de hacerlo que llegue de una forma muy especial hacia la gente. Y entonces eso ha traído mucho debate. ¿Qué piensas sobre la danza vos, Rodrigo? Bueno, primero que soy horrible danzando. Yo también. Antes que no puedo danzar nada, porque tengo menos ritmo para con mi cuerpo, con el lenguaje corporal que... A mí me decían, sos una tabla. Sí, no se puede sacar. Yo un par de hombritos al costado y olvídate, más de eso no me saca. Pienso, primero que no conozco demasiado. Me gustaría... algún día hablar porque hay gente que estudia sí. No tengo es que, libros de eso que no es que vamos a hacer movimientos así como los colores de la ropa y todo tiene que ver un sentido espiritual, tiene un simbolismo muy grande y gente que se ha metido muchísimo a estudiar ese tema. Comparto contigo que hay un grupo que lo podría determinar entre los 13 y 17 años, más o menos. Por ahí, sí. Por ahí, que es un gran atractivo para captar jóvenes. De hecho, el año pasado nosotros hicimos estuvimos haciendo danzas en la iglesia allá en el cerro, y iban un montón de gurisas, sobre todo mujeres. Nuestro compañero Iván Romanowski tiene pero una gran cantidad, incluso por edades, y he visto hasta gente grande cuando he estado en la iglesia de él, hemos estado juntos, impresionante. Gabriela y los pastores Gabriel y Gabriel de Maldonado acuden mucho a esa parte y se le ha dado una importancia muy grande. Claro, no lo que yo veo, y que como todo, en todas las cosas, arte, ¿no? No es hacer un exhibicionismo de tus virtudes. Para destacarse, ahí está, ese es el sino problema. Que el objetivo en todas las artes, que creo que cambia de cristianismo al arte secular, se busca exaltar a Dios en el arte cristiano, en todas las épocas. Vos podés agarrar un guitarrista y lo que no le importa tanto exaltar a Dios, sino mostrar su virtud, mostrar lo bien que toca, ¿no? Entonces, y eso no lo podemos juzgar ni vos ni yo, porque es una cuestión de intenciones, y las intenciones se ven en el corazón, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, yo toco lo mejor porque se lo dedico a Dios, o toco así para que vean lo bueno que soy, y eso ¿cómo lo juzgás? Lo juzgas solo Dios por las intenciones del corazón. Lo mismo me parece que en todas las cosas, cuando se busca alcanzar cosas y las haces para exaltar a Dios, me parece que es una forma de adorarlo. Mira, hay un cambio en cierta forma en el pueblo judío. Yo tuve la oportunidad un par de veces de ver la gran obra de Marc Chagall, un judío pintor que fue autorizado incluso para pintar una sinagoga donde aparecen los 12 patriarcas pintados sobre unos vitraux, todo alrededor, hermoso desde el punto de vista de la concepción artística extraordinaria,
Pero Marc Chagall hace algo que a veces las personas que van te lo muestran. Por ejemplo, una mano con un dedo deforme, una pierna más grande que la otra. Entonces le preguntaban a él por qué lo había puesto y dijo, no, lo que pasa que yo sé que soy un pintor muy exquisito, pero quiero dejar mostrado con esto que el hombre es imperfecto, pero que Dios es perfecto. Entonces con ese concepto se le permitió que hicieran una sinagoga en Jerusalén, donde están las famosas pinturas de Marc Chagall, judío, que ha sido permitido y que corresponde a una corriente judaizante que no tiene permitido la escultura ni la pintura, pero Marc Chagall, por ejemplo, es un cambio importante ahí. Sí, he visto en incultos, en iglesias, que mientras están haciendo el culto hacen pinturas. Sí. Lo he visto en varios lugares. Bueno, acá, ¿sabés quién fue un innovador de eso? Cuando daba las campañas evangelísticas, Pedro Lapachán. Pedro Lapachán daba en sus carpas, en las carpas de... y tenían un pintor que iban pintando a veces el mensaje extraordinario. Me encantaba y todo el mundo iba a ver el cuadro y estaba escuchando la palabra y al mismo tiempo eso. O sea, Pedro fue alguien que introduce algo nuevo en esas campañas que ahora ya no se hacen más, ¿no? Sí, por eso te digo, cuando el arte adora a Dios, cuando el arte alaba a Dios, sea la forma que sea, creo que Dios lo ve con buenos ojos. El problema es cuando la intención del individuo es exaltarse a sí mismo. Ahí me parece que vamos por mal camino. No es la intención, ya sea la escritura, o sea, poesías, ya sea la música, la escultura. No es un arte muy cristiano en estos tiempos, no hay muchas esculturas. No, realmente no. Generalmente la Iglesia Católica ha utilizado mucho ese tema, sí, porque sabemos que han hecho esculturas a Juan, a Pedro, a Mateo, a cuánto aparece santo por ahí, aparecen las esculturas. Pero hay esculturas es una corriente emblemáticas. El David. Moisés, hecho por Miguel Ángel, extraordinario. La Piedad. La Piedad, no. O sea, son obras emblemáticas y son maravillosas. Logran transmitir que el mármol tome vida. Vos sabés que cuando fui a ver La Piedad y fui a ver al Moisés, Estela no me podía sacar porque me quedaba mirándolo. Porque mirar todos los detalles de cómo con una piedra como es, darle las formas a las prendas, y la expresividad que tenía María con Jesús en La Piedad, es impresionante. Entonces creo que todo eso yo lo acepto, y creo que también, como estábamos hablando hoy del Cantar de los Cantares, palabras que realmente traen un encanto. Por ejemplo, un pasaje de los míos preferidos dice: ¿por qué mi amado me habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven? Porque aquí que ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se ha mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Un mensaje que siempre damos en la primavera, generalmente. Sí, claro. Estos pasajes. Se lo decimos esto para los que nos están viendo en el hemisferio norte, y aprovechando Claro. del hemisferio norte. Si querés colaborar acá en el Uruguay con el programa Charlando en Familia, podés ir a Habitat.net, a la cuenta 1904, y podés ver estos programas, más Televisión, más los programas Charlando en Familia en Facebook y YouTube, a través del aporte económico que tú haces para el mantenimiento también en la radio. Radio América, www.cx46.com, y también a nivel internacional que quieran colaborar con nosotros. Una cuenta en PayPal que es paypal.me/AlvaroDeCastro49, que si nos ves por Facebook, si nos ves por YouTube, en la descripción del video está el link para que nos puedas colaborar. También, si estás viendo por YouTube, suscríbete a nuestro canal Charlando en Familia, así cuando estamos transmitiendo te llega la notificación que estamos al aire. Y bueno, hoy, con todo el tema que estuvimos dando, queremos hacer una oración especial por todos aquellos que le dan vida a la iglesia, sea con la música, con la pintura, con la danza, con el escribir. Poetas, por ejemplo, Dionisio Medina llegó a componer 20.000 poemas para Dios. Yo tengo como más de 20 libros de Dionisio Medina, que era un poeta. Entonces nosotros queremos
apoyar y hacer una oración especial por todos aquellos que son artistas para Cristo, no para exaltarse ellos, sino para poner en primer lugar al nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Entonces, Rodrigo, como músico vamos a hacer una oración, en este caso como músicos, bueno, yo también como escritor. Bueno, gracias vos, entonces. Bueno, Señor y Padre nuestro, bendice a la distancia a todos aquellos que quieren poner sus talentos en las manos del Señor, porque de una forma u otra el mensaje del Evangelio puede correr a través de esa gente que le interesa. También quiero bendecir a los atletas, a los deportistas para Cristo, que están cumpliendo una función muy importante para llevar el mensaje del Evangelio. Y Señor, también pongo delante de ti todos aquellos que tienen una cualidad que tú le has dado, es un talento. Han nacido con el talento para la pintura, para la escultura, para escribir, para hacer poesías. Todos ellos los pongo en tus manos, en el nombre de Jesús, para que a esos sectores que le interesan todo esto pueda llegar el mensaje del Evangelio. Los bendecimos a través de este programa Charlando en Familia, porque nosotros también somos parte de esa práctica que lo realizamos a través de la música que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, se nos acabó el tiempo, así nomás. Así nomás se nos fue el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia. Charlando en Familia.